separar los comentarios, propiamente comentarios previos a la sesión, de la sesión que ya en estos momentos comenzamos. Y bueno, voy a... ¿Perdón? Cállenos a todos. Por Ricardo. favor, cállenos a todos. Sí, voy a Pónganos mute a todos, por favor. guardar a pedir silencio. Listo. Así ya no tenemos ruido. Muy bien. Primero vamos a enmarcar el tema de hoy, que es continuación del viernes pasado, en donde hicimos una disección profunda, exacta, muy amplia, muy documentada, porque estuve varias horas, varios días documentándome sobre ese monstruo, por decirlo de manera no ofensiva, de manera descriptiva, el Tata Lázaro Cárdenas, que instauró las grandes macropolíticas que hoy se continúan apoderando de México y que fueron la no propiedad ni riqueza para los mexicanos del petróleo. ¿Por qué? Porque se le entregó al sindicato la operatividad y le entregó a los yanquis la productividad en términos de dinero, en dólares. Segundo, la destrucción del campo. Lograr que el campo mexicano, a pesar de la enorme riqueza natural que tiene, no fuera nunca más el principal sustento alimentario, agropecuario, de pesca, etcétera, del pueblo de México, sino las importaciones de grano y de otros productos de otros muchos lugares de la tierra. Y el más terrible de todos, la continuación del Pacto de los Generales con la destrucción en la mente y en el corazón, en el alma de la niñez, la juventud y en gran parte el resto de la población mexicana respecto del amor a Cristo. O sea, desvincular al mexicano del conocimiento y del amor a Cristo. Porque el que no lo conoce, pues no lo ama, porque nadie ama a quien no conoce. La consecución, si la prolongación de estas tres políticas da como resultado el México de hoy. ¿Y qué tenemos en el México de hoy? Bueno, voy a comenzar por compartir con ustedes un artículo que no ocurre, un artículo sobre un suceso que no ocurre en México, ocurre en los Estados Unidos. Pero ¿por qué es tan importante entender lo que ocurrió hace unos años en Estados Unidos? Por dos razones. Porque la izquierda más recalcitrante, la izquierda en el poder, la izquierda dueña de los capitales del planeta, la izquierda concentrada en el supremo gran Sanedrín sionista, que es en línea sucesoria directa el grupo de personas o personajes que condenaron a Cristo a muerte. Entendió este grupo de poder que por ahí no es, que por la forma como pretendieron seducir, infiltrar y robarse, por así decirlo, al pueblo americano, al pueblo norteamericano, pues no les resultó. ¿Cómo es que lo intentaron? Vamos a ver cómo lo intentaron. Esto lo conocemos gracias a la obra extraordinaria de un obispo norteamericano, Monseñor Fulton Sheen. ¿Sí? Monseñor Fulton Sheen. Ricardo, ¿tú sabes cómo se escribe? Para que me hagas el favor de escribir su nombre en el chat del grupo Fulton Sheen. Bueno, pues Monseñor Fulton Sheen, y fíjense, este artículo que les voy a compartir hoy salió publicado justamente hoy,
25 de noviembre. Salió publicado en un portal que se llama ACI Prensa. Acción Católica Internacional Prensa. Y se titula Agente comunista quiso infiltrar a 1000 hombres en la iglesia. El obispo Shin cambió sus planes. Pero vean, por favor, cómo lo hizo para que entendamos el marco del combate en el cual estamos. Un combate espiritual, que en este caso fue ganado por Monseñor de una manera verdaderamente ejemplar y sorprendente. Vamos a ver qué nos dice él mismo. El obispo Fulton Sheen fue uno de los primeros telepredicadores católicos del mundo. O sea, tenía su propio programa de televisión, cosa que no deja de ser extraña en un país como Estados Unidos. Pero bueno, él se las ingenió y logró el permiso de las autoridades correspondientes para poder transmitir durante décadas su programa sobre la fe católica. De hecho, en su autobiografía, porque él la escribió antes de morir, el venerable Fulton Sheen recuerda haber emitido su primer mensaje de radio, fíjense, en 1932. O sea, hace 90 años exactamente. Y ser el primero en presentar un programa de televisión religioso en Nueva York, en el corazón del mundo sionista, porque Nueva York es su capital. Ya en la década de los 50, 20 años después, millones de estadounidenses vieron su inspirador programa de televisión que se llamó Vale la pena vivir. Así lo tituló él, Vale la pena vivir. Y obviamente este título pues atrajo gente de izquierda, de derecha, de centro, comunistas, ateos. ¿Por qué? Pues a todos nos llega la frase de vale la pena vivir. La voz melodiosa de Fulton Sheen lo convirtió en un atractivo portavoz del catolicismo estadounidense. Sin embargo, también destacó por ser un enemigo declarado del comunismo. Aquí es donde esta anécdota comienza a tener relevancia para nosotros y en este momento de nuestra historia, en este momento de nuestro combate. Él declaró al comunismo como una ideología atea que busca destruir nuestra religión. El régimen antidios es siempre el régimen antihumano. ¿Por qué le di tanta importancia a esta anécdota sobre este personaje? Porque justamente lo que quiero resaltar ante ustedes y ante todo mi grupo, mis grupos y visitantes que a veces me siguen con alcances de hasta 500,000 de personas en mi Facebook, que estoy resucitando. Ya esta semana logré alcances de 55,000 después de haber estado muy bajo durante algún tiempo. Bueno, quiero que todo mexicano sepa que lo que padecemos en México es un régimen antidios. Pero por ser un régimen antidios, Monseñor J. Fulton Sheen, desde hace 90 años, dejó bien claro que el régimen antidios es un régimen antihumano. Fue un obispo, Monseñor Sheen, que contó en vida con muchísimos seguidores y con un buen número de conversos, gracias a su formidable don de comunicación y a su ejemplo. Pero en esta ocasión les voy a platicar cómo pudo él minar y destruir a fondo los planes de una rabiosa comunista a la cual me voy a referir a continuación. Esta señora se llamó Bella Dodd, ¿sí? En un libro publicado recientemente, de hace apenas 2 años, el libro se llama El Diablo y Bella Dodd. Se escribe con doble L porque es un nombre italiano. Bella Dodd con doble D. El libro en inglés se llamó The Devil and Bella Dodd, El Demonio y Bella Dodd, del que habla el diario católico
Catholic Register, que allí se cuenta la historia de cómo, mientras el Partido Comunista de Estados Unidos intentaba infiltrarse en la Iglesia Católica, su agente principal se convertía al cristianismo. Un tremendo golpe para el comunismo, que su agente principal, la que estaba segura, rabiosamente segura, de infiltrar 1000 hombres, 1000 sacerdotes, obispos, arzobispos, líderes de opinión en la Iglesia Católica estadounidense, fue convertida por Monseñor Sheen. Eso nos lo narra el libro del Diablo y Bela Dodd. Esta señora, nacida en 1904, fallecida en 1969, era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista y quiso infiltrarse con más de 1000 hombres en los seminarios católicos. Sin embargo, ¿qué creen? Dios se infiltró en su corazón y Monseñor Sheen la atrajo a la Iglesia Católica. Sheen se puso a platicar con ella en la nave principal de la Catedral de Nueva York, de San Patricio. Una catedral pequeña, pero hermosísima, en el centro de Nueva York. Y cuenta ella: el Monseñor Sheen me dejó llorar, arrodillados ambos, y luego, sin darme cuenta, descubrí que ambos estábamos de rodillas ante la Santísima Madre en una pequeña capilla adjunta. Cuenta Bela Dodd en el libro que ella escribió y que apenas se acaba de publicar. El arzobispo le dijo: Bela, si quieres proteger a las personas a las que dices que amas, si quieres proteger a las personas, a la gente de ese país y a todos los seres humanos del mundo, debes saber algo sobre el cristianismo. Sheen le entregó un rosario y la dejó irse. Veamos la biografía de Bela Dodd y luego veamos nuevamente qué pasó con ella a partir de que el Monseñor Fulton Sheen le entregó el rosario. Bela Dodd había nacido en Italia y emigró de pequeña con sus padres a Estados Unidos. Se graduó en leyes en la Universidad de Nueva York, en una época en la que ya se reconocía como militante agnóstica. En 1932, con apenas 28 años, ya era una de las más activas dirigentes del Partido Comunista y acabó formando parte de su comité de dirección. En 1949, sin embargo, fue expulsada. El Partido Comunista alegó que en su labor como abogada, ella había defendido en un pleito legal a un propietario frente a un cobrador de rentas, contraviniendo las normas de la organización contra la propiedad privada, porque conocemos cómo el comunismo lo primero que determina extinguir es la propiedad privada. Y como Bela le dio la razón al propietario y no a su adversario, esto provocó que fuera expulsada del Partido Comunista en una época en la cual estaban de moda las clásicas purgas internas de los partidos comunistas, en pleno auge de la época llamada el estalinismo. La noticia de su expulsión, dada su notoriedad, pues fue publicada por todos los periódicos. Bela lamentó que muchos de sus compañeros aceptaran las consignas del partido que la acusaba de fascista. Por aquel tiempo, Bela Dodd conoció a Fulton Sheen, quien había llegado en 1951 a Nueva York como obispo auxiliar. Desencantada, al comprobar en carne propia la falsedad del comunismo, al descubrirlo como mero aparato de poder, siguió una evolución filosófica, racional, pensante. Vean la importancia de las ideas, la importancia de la batalla cultural en términos racionales. Siguió pues una evolución filosófica que la llevó a rechazar el materialismo dialéctico.
que es la tesis central de los partidos comunistas y la tesis central de los gobernantes de izquierda, comenzando por el que desgobierna México. Y entonces, una vez que ella rechaza el materialismo, siente curiosidad por adentrarse en la Iglesia Católica. Y como no se pudo comprobar si había sido o no bautizada al nacer, había nacido en Italia, acuérdense, de una familia católica, pues resulta que en la vigilia pascual del año de 1952 fue bautizada por Sheen, por Monseñor Fulton Sheen, en la Catedral de San Patricio. Y ya para 1954, 2 años después de su bautismo, cuando ella ya tenía 30 años, en 1954 escribió el libro Escuela de Oscuridad. En su título original, School of Darkness, Escuela de Oscuridad, denunciando los poderes económicos que estaban financiando en Estados Unidos y en otros países a los partidos comunistas para controlar al hombre común y destruir la civilización cristiana. ¿Quién financia hoy en México? ¿Al malo? Los hombres más ricos de este país. Carlos Slim y Salinas Pliego. Grupo Carso y Televisión Azteca. Y algunos otros grupos que sería muy largo enumerar. Pero a su vez estos grupos son derivados o son protegidos o son financiados, son iluminados por los grupos a los cuales denunció Velador desde hace 70 años. ¿Sí? Esto es lo más interesante de esta sesión, al menos en este tramo. Al denunciar ella esto, con el título de Escuela de Oscuridad, enfurece a los líderes del Partido Comunista y entonces se proponen ellos, los dirigentes comunistas, desacreditar a Velador. Pero ella se recrudece, se aferra más al cristianismo y denuncia entonces algo más que estaba secreto. En los años 30, denuncia ella, en 1952, o sea, 22 años después, introdujimos a 11 hombres en el sacerdocio con la misión de destruir a la iglesia desde adentro. Ahora están en lugares elevados, esos 11, desde donde trabajan para debilitar la actitud de la iglesia contra el comunismo. Esto fue tan terriblemente real que les platico un hecho muy doloroso. En el Concilio Vaticano II, a lo largo de su realización y en los momentos cruciales de su culminación, de su entrega de resultados, por así decirlo, de su acta constitutiva como concilio aprobado por la Iglesia, la consigna que estos lograron fue la no condenación del comunismo en el Concilio Vaticano II. Para que vean la fuerza de la batalla espiritual cuando los que la libran no tienen disposición al martirio. ¿Qué obispo en México está dispuesto al martirio para denunciar lo que hoy padece México? Bueno, lo acabamos de ver en el muy valiente obispo don Ramón Castro y Castro, con sus 2 cartas, una dirigida contra la destrucción del INE y la otra dirigida contra la prohibición de colocar nacimientos en la vía pública con permiso o financiamiento de las autoridades. Con estas 2 cartas se demostró que al menos una persona, y tal vez los otros 2 que firman con él, todavía están dispuestos a dar la batalla, pero todos los demás guardaron silencio. Nadie se pronunció. Y desde luego no se pidió a los fieles que en las iglesias se publicaran estas 2 cartas. ¿O algunos de ustedes la escuchó? ¿En las últimas misas de los 2 últimos meses? Por supuesto que nadie.
¿Por qué? Porque la iglesia en México es una iglesia cobarde, es una iglesia de silencio. Y yo diría incluso que hasta de complicidad. Por esa razón cobra particular importancia la denuncia escrita y publicada de una valerosa mujer que fue líder comunista y gracias a la influencia espiritual de Monseñor alcanzó la gracia de la conversión y no solo, la formidable gracia de ser una guerrera cristiana. ¿Qué siguió? Bueno, pues ella platica que en 1969, el autor del artículo platica que en 1969, un año antes de morir Bella Dodd, entendiendo que sus advertencias estaban cumpliendo, hizo un intento por volver a la política, Bella Dodd, pero desgraciadamente apenas obtuvo el 3% de los votos y por lo tanto su proyecto de partido desapareció. Pero queda su testimonio en este libro, ¿sí?, que se llama, como se los dije, Escuela de Oscuridad, ¿sí? Y en este nuevo libro se trata de conversión, de esperanza y de redención. Se trata de vencer al mal. Se trata de buscar un destello de fe, más allá de los fríos muros de la oscuridad. Escriben los autores en la introducción de este libro. El demonio y Bella Dodd tampoco rehuye la política. Hace referencia, por ejemplo, a la tan actual cultura de la cancelación, al recordar que algunos la llamaron racista y fascista en el momento que se convirtió al catolicismo. Y esta acción se repite, por ejemplo, con la famosísima actual líder católica, primer ministra de Italia, esa mujer que admiro tanto, de nombre Giorgia Meloni, que por declararse católica fue tachada de nazista y fascista. Algo verdaderamente inaudito, pero que es la táctica común del Partido Comunista en cualquier parte que se encuentre, como lo hace el PG todos los días cuando ataca a sus adversarios y nos llena de insultos, porque como no tiene argumentos, pues lo único que puede proferir son insultos. Los tres ganaron, dicen los autores del artículo. ¿Quiénes son ellos tres? Bella Dodd es una figura fundamental de la Guerra Fría, porque además se cambió de bando. Una valiente mujer norteamericana que luchó sin miedo contra el comunismo ateo. Escribe en el libro Sebastián Gorka, presentador de un programa de entrevistas en la televisión norteamericana. Y continúa Sebastián: ella no debe ser olvidada. Por fin, gracias a este trabajo, ya no lo estará. Al libro que se acaba de publicar. La socióloga Anne Hendershot, profesora de la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio, apunta que la propia Bella Dodd reconoció que su objetivo demoníaco más importante era destruir la fe del pueblo católico norteamericano mediante la promoción de una pseudo religión de justicia social que se parecía al catolicismo, pero que claramente no lo era. Como todas las tesis del malo en México, a las que incluso les da el nombre de cristianas, a las que incluso dice defender y proteger, porque él es un cristiano y un gran admirador de nuestro Señor Jesucristo. Y yo he publicado en mis redes sociales que a Cristo no se le admira, porque no es un beisbolista. Ya quisiera el malo que fuera un beisbolista. A Cristo no se le admira, se le adora, porque es nuestro Redentor y es Dios. Dios y hombre verdadero. Así que este paralelismo entre lo que pretendió hacer Bella Dodd y que se arrepintió, y lo que ahora trata de hacer Morena y el bulto de Palacio, hay una analogía perfecta.
¿Qué se deriva de esto que les estoy contando? Que tenemos que orar, orar, orar por la conversión de nuestros adversarios. Fue la oración la que convirtió a Velador. Claro, la oración de un obispo, de un personaje católico de alto nivel. Pero la oración en su valor no depende del nivel sociocultural o del nivel socioeconómico de la persona orante. Depende de su fe, sin importar que es el más pobre o sin importar que es el más rico de una nación. Nos toca pues orar fervientemente por modificar los trágicos destinos a donde parece llevarnos la izquierda comunista, que más que nunca tiene un poder extraordinario en la persona de Manuel Andrés López Obrador, porque verdaderamente es pues el líder visible de este movimiento nefasto. Al final del libro, los autores lo resumen así. En el enfrentamiento entre el diablo y Velador, tuvo Lucifer sus pequeñas victorias, pero al final Dod prevaleció. Ella ganó, el obispo Shin ganó y su iglesia ganó. Hasta aquí el testimonio paralelo, el testimonio que nos da esta formidable personaje con su conversión al catolicismo de una manera pues profundamente racional, sobre todo porque lo que le dice para empezar el obispo es: te conviene ponerte a investigar sobre cristianismo. Y fue precisamente su investigación humilde, ardorosa, disciplinada, la que finalmente se hizo que se convirtiera a la fe en la cual este grupo en su totalidad, o al menos en su mayoría, profesa. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer frente a esta constante y profunda destrucción que estamos sufriendo en México? Pues para empezar diré que estamos sufriendo lo que se llama oclocracia y caquistocracia. Y que ha llegado el momento, yo así lo quiero titular, del contraataque. Tenemos que contraatacar. Si no eres católico, solo pasa de largo. Si no eres católico, solo ten la cortesía de escucharme, pero no lleves a la práctica lo que voy a proponer. Pero si eres católico, nos toca contraatacar. El próximo domingo 27 de noviembre, el malo más malo que haya nacido en tierra mexicana va a reunir a sus mascotas conforme al manual del dictador comunista para contrarrestar el efecto de la marcha que hubo a favor del INE. Irónicamente, esta acción para esclavizarnos va a iniciar en el Ángel de la Independencia. Y una persona que está en mis grupos, pero que no recuerdo en estos momentos su nombre, pero ya lo buscaré para enviárselos a todos, calcula que el costo de la manifestación, que yo más bien llamaría desfile de chairos, el próximo domingo 27, va a tener un costo contra el erario público de alrededor de, agárrense, 3,000 millones de pesos. Es que está más. Algunos dicen que hasta 5,000 millones. Pero bueno, prefiero no exagerar, para no decir que la cola del diablo mide 5 kilómetros. Prefiero decir que son 3,000 millones, porque 3,000 millones, pues sí es una cifra que puede ser ajustada a los gastos que va a haber, terribles gastos que ya hubo, que está habiendo y que va a seguir habiendo sobre esta marcha. Nada más piensen, a cada uno se le va a dar, según el lugar donde provenga, desde 300 hasta 600 pesos. Y en algunas oleadas hasta 900 o 1,000. Si multiplicamos esa cantidad
por, no sé, ¿qué quieren? 800,000, que sería igualar la marcha del 13 de noviembre, multipliquen 800,000 por 500 o por 300, más la renta de los camiones, más las tortas para todos, más las bebidas para todos, más 3 días de hospedaje, más 3 días de 300 a 600 pesos por día para gastos de alimentación, transporte y demás. O sea, es una erogación de dinero como nunca se había visto en la historia de México para enfocarse a una procesión que yo llamo la procesión del autoelogio, la procesión de la autocanonización por parte de este malvado personaje. Nos toca contraatacar. Ya es digno de notar que a las 3 de la mañana, 6 horas antes de la marcha, ojo, este es un dato duro, muy importante, que quiero que todos conozcan. Los cómplices satánicos de Malo van a realizar conjuros, sacrificios e invocaciones satánicas para fortalecer el efecto de la marcha. Todos vimos a Malo hacer ceremonias diabólicas, ceremonias chamánicas en su toma de posesión, en sus informes y en algunas otras ocasiones de cara a la nación, a él en lo personal. Ha tenido enfrente sacerdotes, por así llamarlos, satánicos, chamanes, y ha realizado obras de magia, conjuros, invocaciones a los 4 vientos de cara a la nación mexicana. Tal vez, como ha sido tan criticado por eso, ahora lo van a hacer antes, 6 horas antes de que comience la marcha. Conjuros, sacrificios y demás invocaciones satánicas para fortalecer el efecto de su marcha. Entonces tenemos que activar nuestra arma más poderosa. Como alguno de ustedes subió a uno de los chats, creo que a varios, una fotografía en donde va un automóvil y en la parte de enfrente del automóvil, al lado del volante, hay alrededor de 15 o 20 rosarios y abajo un letrero que dice: llevamos armas de alto poder. En efecto, el rosario es un arma de alto poder. Quien pueda rezar el rosario a las 3 de la mañana del domingo para contraatacar, pidiendo que San Miguel Arcángel sea enviado a destruir las insidias demoníacas, hará muy bien. De cualquier modo, es imperativo que hagamos silencio. Nos olvidemos del fútbol, al menos por unas horas ese día, y todos nos pongamos a rezar el rosario a las 9 de la mañana del día 27 para cegar y encadenar a los demonios. Tiene que ser la oración dentro de nuestra oración del rosario. La otra opción es, y aquí el autor o autora, no lo sé, de este artículo, utiliza un término, un neologismo formidable. Dice: la otra opción, la de no rezar el rosario, es apoyar la cubanezualización. Cubano-venezualización. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Es la realidad de lo que está ocurriendo en México, de lo que va a ocurrir si doblamos las manos, si no sacamos esta arma poderosa y si no oramos por México con toda la intención de que los fines malvados de este personaje siniestro se vean obstaculizados e incluso fracasados. ¿Qué convirtió a Abel Adod? El rosario de una persona, de Fulton Sheen, y la recomendación a su intelecto: te conviene aprender algo sobre el cristianismo. Y Abel Adod llegó a ser una de las católicas más prominentes, más bravas, más guerreras de la Unión Americana.
Así que esto es muy serio, demasiado serio. No hay reversa. Debemos pedir a Dios que rompa el hechizo que ha convertido en chairos a 32 millones. O que ha convertido a los chairos que ya lo eran en adoradores de un falso Mesías. Que ha convertido a cientos de miles de personas en adoradores sectarios de malo, porque incluso a las puertas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México hay personas que se reúnen a pedir limosna para San AMLO, porque lo consideran un santo. Les estoy platicando lo que está sucediendo acá y que no me extrañaría que esto mismo estuviera sucediendo en otras partes del país. Así que para que recuperen la conciencia y la razón, si la recuperó la jefa estadounidense del Partido Comunista en los Estados Unidos, después de una militancia de toda su vida, si el Rosario y la inteligencia la convirtieron en una poderosa líder católica, con millones de seguidores en sus programas y ahora con millones de lectores de sus libros, ¿por qué no intentarlo esto mismo en México? Sobre todo ese día. Somos los que podemos, así que a trabajar. Al menos un Ave María, rézala así con toda devoción. Como la que pido que hoy, a partir de hoy, y mañana sábado, y el domingo a las 3, y el domingo a las 9, sigamos rosario en mano, para que al menos se disminuya relativamente el brutal impacto. No dudo, de ninguna manera dudo, que la cantidad de acarreados que logre reunir el PG supere el 1,5 millones, que serían casi el doble de los que se lograron el día 13. Pero claro, poderoso caballero es don dinero. Y las personas que van forzadas. En su inmensa mayoría van forzadas. Se han publicado en la red multitud de cartas en donde los comités de las empresas, los comités de los sindicatos, los empresarios, los gremios, dicen la asistencia a la marcha es obligatoria o tus prerrogativas pueden ser suspendidas. Y ante esta amenaza, estoy seguro que cientos de miles de conciudadanos temblarán y van a ir a la marcha. Aunque sea por dentro echando sapos y culebras. Pero habrá observadores de los siervos de la nación. ¿Sí? Pero yo no los escribo con S, los escribo con C. ¿Por qué? Porque el siervo es un sirviente y el siervo es un animal. ¡Ja! No necesito explicarlo. Entonces, ahí tenemos lo que nos toca hacer. Además, el gran peligro o gran realidad que hoy ya tenemos en México. Perdón, voy a volver a silenciar. El gran peligro que hoy ya tenemos en México es un riesgo enorme. El riesgo de lo que se llama la oclocracia. Por favor, graben y escriban este vocablo, oclocracia, que significa la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso, formado por un despótico tropel, pero que no representa a la mayoría del pueblo de México. Esos chairos que votaron por Malo son los oclócratas. Ellos gobiernan. Y lo dice Malo, es la voz del pueblo bueno. El pueblo bueno es la chusma oclocrática. Tenemos entonces encima
un peligro mortal y vigente, con la oclocracia que ya está en marcha, probablemente desde antes de que él asumiera el poder. Porque conforme él iba recorriendo todos los ranchos, poblados, ciudades pequeñas, capitales de la República, iba logrando formar una secta. Una secta que hoy tiene el poder de la oclocracia o gobierno de la multitud, el gobierno de la chusma. Pero aquí no basta, no para el peligro. ¿Qué genera la oclocracia? Pues necesariamente genera, atención, la caquistocracia. ¿Y qué significa caquistocracia? Pues significa el gobierno de los peores. Porque ¿qué puede producir la chusma? Pues vean, por favor, la lista de las personas, ¿sí?, oclócratas de la chusma que forman el gabinete de Malo y que todos ellos fueron priistas y que todos ellos son masones y que todos ellos son promotores de la ideología de género y que todos ellos son promotores del aborto, de la contracultura de la vida, y que todos ellos son promotores de la destrucción del país, porque es un pacto masónico con el Supremo Gran Sanedrín sionista, que es a quien obedece Malo, que es a quien obedece Biden, que es a quien obedece Justin Trudeau, el de Canadá, y que es el que obviamente obedece Maduro y el cubano y Ortega, el nicaragüense, y Boric, el chileno, y el argentino Fernández, y ahora el más monstruoso de todos, Lula, en Brasil. Guerrillero, convicto, confeso, fraudulento, corrupto como pocos en el continente americano, pero que ya es el presidente electo del país más poblado del continente y de la otrora nación más católica de la tierra. Pues todo esto está ocurriendo ante nuestra impotencia, ante nuestro silencio, ante nuestra falta de oración, de penitencia, de sacrificio, de ofrenda de nuestras vidas, de combate abierto, como lo digo, de confrontación. Vamos pues por la réplica, vamos por una oposición radical, por una oposición valerosa, verdadera, auténtica, que se deje de componendas con el mundo. Tenemos que contraatacar. Si no lo hacemos, nuestro Señor nos lo va a demandar. Nos va a decir, yo a ti no te conozco. No estuviste con los míos. ¿Sí? Te guardaste. ¿Sí? Te ocultaste. Saliste corriendo. Preferiste no hablar. Preferiste no dar testimonio. Qué grave momento estamos pasando en toda América Latina, bueno, mal dicho, en toda Hispanoamérica, es como debemos llamarle al continente de la frontera de México hasta Patagonia, no América Latina, sino Hispanoamérica, porque somos hijos de España, no somos hijos de Roma, al menos no de modo directo, sino de España. Por eso es Hispanoamérica. Y más que nunca, Hispanoamérica está en la mira del comunismo internacional para convertirse en la nueva URSS. Nada más que allá se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y aquí se va a llamar Unión de Repúblicas Latinoamericanas Socialistas o Unión Socialista de Repúblicas Latinoamericanas, porque ellos obviamente no van a decir hispanoamericanas. Así que, bueno, pues ya cumplí con mi deber de alertar y sobre todo tenemos que ver en términos de historia que lo que hoy está ocurriendo no hubiera ocurrido. Podemos remontarnos hasta Adán y Eva, pero me voy a remontar nada más 2 siglos y cachito.
Todo esto no hubiera ocurrido sin la Revolución Francesa, que instaura la mal llamada democracia, y de la cual hablaremos profundamente en nuestra próxima sesión. No hubiera ocurrido el proceso de paganización de todos los gobiernos europeos, casi, con excepción de, hasta cierto punto, Austria, en gran medida Hungría y hasta cierto punto Polonia. Todas las demás naciones ya se les olvidó que fueron fundadas por un mártir o por un héroe católico. Todas. Así que o regresamos a nuestra raíz católica o estamos perdidos. Después de la Revolución Francesa, ¿qué siguió? Pues las luchas fratricidas entre revolucionarios, imperialistas, en México entre centristas y liberales, entre conservadores y liberales, entre federalistas y centralistas, hasta que llegó nuestra gran catástrofe, la peor de todas, en 1910, con la revolución antimexicana. Y con el militarismo, que se instaló desde 1910 hasta Cárdenas, hasta que por primera vez toma la bota del poder un civil, en 1940, y se instala de una manera tenebrosa, de una manera contundente, derivado del militarismo, derivado de la masonería, imbricado, fortalecido, sostenido por la masonería, el priato, el dominio del PRI durante décadas y décadas y décadas. A tal grado que todavía hace algunos años yo pensaba que me iba a morir viejo sin ver la derrota del PRI. ¿Pero qué creen? No fue derrotado el PRI, porque cuando subió el PAN con Fox, Fox no cambió un solo ápice. Fox no cambió una sola de las estructuras que había dejado el PRI. Para que el PRI no tuviera la presidencia, pero sí tuviera el gobierno en las finanzas, en las políticas públicas, en las relaciones internacionales, en los pactos internos invisibles, en el manejo del poder. El PAN solo tuvo un presidente tonto, cobarde y sin capacidad de gobernar, Vicente Fox Quesada. Y después, Calderón pareció tener la oportunidad de rescatar a México, pero no lo hizo. Combatió a todos los cárteles. Él en lo personal no se enriqueció, eso es cierto, ni Margarita, eso hay que reconocérselo. Pero protegió al Chapo Guzmán, porque el pacto con los Estados Unidos seguía vigente para proveer a 40 millones de consumidores norteamericanos de un pase seguro de sus drogas sin ningún riesgo de que ellos se quedaran sin su producto de adicción, sin ese Dios que es la marihuana, que es la cocaína, la metanfetamina y hoy el fentanilo. ¿Y qué decimos del actual? Bueno, pues del actual les tengo preparado para la próxima sesión un artículo que se intitula Malo el destructor de México, pero a partir de lo que hemos visto que ha ocurrido desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Y que es la acción denunciada por Beladoz en su libro, en donde dice que el propósito de la izquierda, el propósito del socialismo, el propósito del comunismo, no es gobernar, es destruir nuestra fe. ¿Y cuáles son las principales estrategias para destruir nuestra fe? Las veremos con mucho detalle, con mucha amplitud y profundidad en nuestra sesión
del próximo viernes. Por hoy termino mi exposición y pasamos a sus comentarios, preguntas y aportaciones de siempre. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar? Juan Pablo. No tenemos. Ricardo, adelante, Richard, por favor. Dos pequeños comentarios. En números reales, con todo y que Fox fue un verdadero sopilote, ¿Sí? en números reales, Fox fue el mejor presidente que haya tenido México desde que cayó don Porfirio Díaz. Imagínense el nivel de tragedia de los presidentes que hemos tenido. No, bueno. Ahora sí que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Sí, o sea, a ese nivel, volteas a ver números reales, fue el mejor presidente que hemos tenido desde don Porfirio Díaz, dices, por el amor de Dios. Y el Pero tienes que segundo tomar en cuenta quiénes estaban al frente de la economía mexicana. Claro. Eran, digámoslo así, buenas personas y Sí. eran buenos técnicos Sí, en el manejo financiero del país, sí. pero eran priistas. Era una mezcla, no todos eran priistas. Otro detalle más, fue el presidente con la tasa más baja de asesinatos desde don Porfirio Díaz también. Y varias situaciones más. Con todo y todo, volteas a ver y dicen, pero es que era un tonto, sí, pero le pusieron el famoso gabinetazo. Y eso fue lo que salvó su gobierno. Sí. Y el Buena tu observación. Y el tercer mejor presidente que hemos tenido, con todo y sus problemas, con todo y que de verdad que no era precisamente buena persona, Felipe Calderón, eso habla del pésimo gobierno que hemos tenido. Exacto. A lo largo de todo esto. Esa es una. Dos, ahorita en todo lo que es el inicio de la cuaresma, que es a partir de este domingo, hay una invitación en varios lugares para empezar. ¿De la cuaresma? Toma 2, Adviento. Disculpa, Adviento. fue sí, del Adviento. Se me trabaron las palabras. A mí me pasa también a veces. Ok. Hay una intención para empezar a rezar la liturgia de las horas. La pueden encontrar en internet. Si no, les mando las ligas en los grupos de WhatsApp. Pero conforme lo están pidiendo, que es ahora sí que la liturgia de la palabra, empezarla a rezar a las 3 de la mañana. No tarda 15 minutos en rezarla, incluyendo 5 minutos de meditación de las palabras. Y acabando de ello, rezar el rosario rapidito, de los rosarios de 10 minutos, y entonces ya volverse a dormir. Pocas palabras es pararse a las 3, a las 3:25 estar acabando y ya volverse a dormir. Entonces es una invitación y tratar de seguir las horas principales. Los laudes entre 6 y 9 de la mañana, las vísperas entre 6 y 9 de la noche, y las completas a partir de las 9 de la noche. Esa es una invitación que se hace. No se le exige a nadie ni nada. Y acompañar por ser inicio del Adviento. El Adviento. Ahí va a volver a decir cuaresma. Acompañarlo todos, cada uno de ellos, con un rosario rapidito. Si a un rosario lo dejas esquelético nada más, son 10 minutos de oración rapidita. Entonces, irlo acompañando. Esa es la invitación que hago. Yo pongo las ligas para la liturgia de las horas y a cada quien que haga lo que pueda. Richard, mándamelas a mí y yo las distribuyo a cientos. Va. ¿Sí? Yo ahorita más fácil. Yo tengo más acceso que tú a los grupos. Perfecto. Órale. ¿Vale? Muy bien. Súper. Sí, es tiempo de contraataque, rosario en mano. Y cada tropezón que tengamos, cada dolor, cada contratiempo, cada tristeza, es el tiempo de ofrendarla en ese contraataque. Incluso para darle sentido al dolor, a la tristeza, a los choques, a los fracasos de la vida cotidiana, tenemos que hacerlo. No hay de otra. Les platicaba lo que reza nuestra
heroína actual, la autora del libro El Rey del Cash. Reza todos los días, cambiando un poco de tema de lo que nos acaba de decir Ricardo. Ella dice que todos los días le pide al Señor, Señor, respecto del malo, ¿no? Ilumínalo o elimínalo. Lo digo para poner un chiste de un toque de buen humor. Una ejaculatoria. Una ejaculatoria política, ¿no? Sí, Lili, te escucho. Mire, quería comentar algo sobre el autor de este libro. Madre Patria, Sí, España. sí. Qué belleza de portada, ¿eh? Sí, sí, es una maravilla el libro. Aquí es como para consultar todo lo que tiene que ver con la hispanidad. Está escrito por Marcelo Gullo Omoveo. Es un autor argentino. Es nieto de italianos. Sí. Y tiene varios libros. Este es uno de ellos, pero es una maravilla. Y yo quisiera, si me permite usted, un pedacito leer aquí. Claro que sí. Rápidamente. Muy valioso. Mire, la infiltración de los agentes de la KGB era la Policía Secreta de la Unión Soviética, sí, en los seminarios católicos a fin de destruir desde dentro el poder del Vaticano. Dice, el desmantelamiento de la Unión Soviética ha permitido conocer que una de las acciones más importantes de la política exterior soviética de carácter encubierto llevada a cabo por los órganos de inteligencia del Estado aproximadamente a partir de 1933-36 fue la infiltración de agentes de la KGB en los seminarios católicos a fin de que intentaran con el pasar del tiempo ocupar los cargos más altos posibles dentro de la estructura de la Iglesia Católica. El objetivo estratégico de la política de infiltración de la KGB era provocar una revisión de los dogmas fundamentales de la Iglesia Católica que llevara a su división interna y a su descomposición desde adentro. ¿No le suena eso el sínodo de la sinodalidad? Ah, caray. Eso, espérame, un detalle. Acabo de subir un libro. Subí un libro al chat y también a los de WhatsApp, de precisamente de eso, que se llama ES 1025, que habla de es la historia de un infiltrado comunista en la iglesia y que participó en el Concilio Vaticano I. Ahí está todo lo que, ahí está el libro, ya lo compartí, para que vean que es totalmente cierto eso. Gracias. Nada más para... Sí, ya voy a terminar, es breve. No, dice, muy bien. Para llevar a la división interna y a una descomposición desde adentro. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una segunda ola de infiltración. Aunque en 1949 la política de infiltración a gran escala había sido detectada por las autoridades vaticanas, pero no pudo ser neutralizada eficazmente. Para 1949, el Papa Pío XII poseía informes que estimaban que aproximadamente 2,000 sacerdotes habían sido infiltrados en la iglesia por la KGB. En 1959, la Policía de Investigación de París calculaba que solamente en Francia había 300 agentes comunistas infiltrados como sacerdotes en el seno de la Iglesia Católica francesa. La política de infiltración de la Iglesia Católica practicada por la KGB fue particularmente exitosa en Francia, Bélgica, Suiza, Holanda y Alemania. Que son justamente los países que más han dado muestras de cisma. Exactamente. Y ya para terminar, en 1974 un informe preparado por la TAN daba cuenta de que aproximadamente 3,000 sacerdotes eran agentes de la KGB infiltrados en la iglesia. ¿3,000 en el mundo o en Europa? Sí, en el mundo, 3,000. ¡Qué barbaridad! Principalmente en Europa. Es una cifra aterradora. Sí, hay un detalle más en cuanto a eso. Hay que recordar que cada uno tenía una función y algunos de ellos, no pocos, se lo aviso, no pocos, entraron a la iglesia para generar escándalo. Y entonces de ellos, muchos de ellos son los pederastas. No todos, pero sí muchos de ellos, ¿de acuerdo? Y no solamente, no fue la única infiltración, sino también ha habido infiltración masónica, planeada exactamente igual. Sí. Entonces, de los, ahorita no me acuerdo cuántos sacerdotes hay en el mundo, 400,000 creo,
estamos hablando de que entre comunistas y masones hay infiltrados como unos 10,000 sacerdotes. Fácilmente, pero lo Sí. peor de todo es que ocupan puestos líderes. Sí, Ocupan puestos líderes o han sido los motivos de escándalo. Muchos de los sacerdotes infames que ha habido han sido de estos infiltrados que ya saben que a eso van. Así A de mí me plano. llama mucho la atención, Ricardo y grupo, ver las caras de los, por ejemplo, en ACI Prensa, lo que va del año, se han publicado las fotografías de obispos y cardenales y sacerdotes sorprendidos en pederastia o en graves abusos sexuales. Y a mí me llamó mucho la atención la cara de cinismo, la sonrisa tipo malo que todos tienen. Algo así como si para eso se hubieran alquilado, exactamente. para ser sorprendidos en actos contra natura y de modo múltiple y frecuente. Hay un investigador psicológico. Bueno, la cara es reflejo también de cómo es uno por dentro. Sí, y a Eso mí es me algo llama la inevitable. atención el cinismo que demuestran. Y hay una cosa que está demostrado: las personas realmente malas comparten ciertos gestos. ¿Por qué? Porque ahora sí que la parte psique sale en los gestos que va teniendo la cara. Y hay varios detalles que uno de ellos me acuerdo es la comisura de la maldad. Es una curva que se les hace al final Hacia abajo, sí. hacia abajo. Y hay otros más, pero no recuerdo. Y curiosamente, todos estos sacerdotes malignos, infames, tienen muchas de esas características. ¿Por qué? Porque por más que uno quiera evitarlo, en la cara se le expresa. A mí, por ejemplo, bueno, basta con ver la cara que publiqué en mi Facebook de la Sheinbaum. Aterradora. Sí. Tiene más de 500 comentarios y todos dicen qué horror, es una bruja, qué espantosa, qué susto me llevé, no pude dormir. Bueno, y hay centenares de comentarios, todos atacando justamente el rostro de la maldad, como yo la publiqué con ese título. Y hay rostros, y uno ve los rostros de sacerdotes santos, de sacerdotes que de verdad se sacrifican. Es totalmente diferente. Y de monjitas que de verdad están entregadas al servicio de Dios. Muy diferente. Y uno queda maravillado de verdad. O sea, es la muestra, la diferencia. La expresión. La bondad y la maldad. Exactamente. Gracias, Richard. Tenemos a Alejandra Gama iba a Puente. comentarle otra cosa, profesor. Todavía no acababa. A ver, primero Lili termina y luego la señora Gama pues precisamente por eso estamos hablando de los años 30 y 40, que eran unos jovencitos, pues ahora ya son grandes cardenales. Sí, ahora ya tienen 70, cúpula, 80 o más, claro. A la cúpula de la iglesia. Y otro comentario, yo grabé el domingo la homilía, una parte de porque desde hace muchos años yo lo admiro, desde que llegó a ser obispo de Cuernavaca, don Ramón Castro. Al señor Castro, sí. Sí, y el domingo él habló duramente contra la impunidad y la corrupción en el sistema judicial. ¡Qué bien! Y todo lo que el INEGI había publicado. Le voy a mandar el video para que lo escuche. ¡Qué bien! Mándamelo, yo lo difundo, Lili. Con mucho gusto, ¿no? Este es un material formidable, ¿no? Sí, es muy valiente el obispo de Cuernavaca y varias veces yo lo he escuchado hablar claramente contra todo lo que estamos viviendo. Bueno, eso era excelente, Lili, muchísimas gracias. Oye, qué bueno que ahorita en Cuernavaca tienen un buen obispo, porque no sé si el anterior o dos anteriores fue un infame. No, el infame se llamó el obispón rojo. Méndez Arceo. Méndez Arceo. Sí, era íntimo amigo de enemigo personal de mi padre. Mi padre escribió artículos formidablemente certeros para destruir la fama que tenía como buen manipulador, Méndez Arceo. Sí. Mi padre no lo dejó hueso sano. Pues nada más voy a comentar una cosa de Méndez Arceo, que nada más para que se den una idea. En una ocasión, un hermano mío lo fue a confirmar y en el atrio de catedral estaban las fotos de los caídos de Nicaragua, del Che Guevara, de los no sé qué perseguidos de los comunistas, sí. Todo eso increíble.
increíble que eso estuviera dentro En el del atrio atrio de de la catedral. catedral. Sí. Y algunas personas y ahí le llamaban el obispón rojo. El obispón rojo, exactamente, sí. Sí. Él Y fue el que llegaron a metió, tirarle pintura roja ahí en catedral, en las paredes y todo. Fue una época muy difícil. Muy dura. Muy triste. fue él el que metió en los seminarios el estudio de la psicología freudiana. No Creo que solo sí. el Y la teología de la psicoanálisis liberación. como obligatorio para los seminaristas. Sí, Los seminaristas debían ser psicoanalizados. y no solo eso, sino que metió La no sé teología cuánta de la ideología, liberación. no Freudiana. sé, sí, freudiana, e Sí, pero inclusive se hasta metió a través de las técnicas psicoterapéuticas. sí, sí, sí. Ese fue la punta de lanza. Hay que Aunque- psicoanalizarse, ¿sí? Y bueno, pues a obedecer, ¿no? Al fin y al cabo. Bien, tenemos a Carla. Adelante, Carlita. Hola, Doc. Es que Hola, me qué di gusto verte. cuenta de mi hija, ya me regañó que porque no le cambié el nombre. Ah, bueno. Pero sí, yo nada más también comentar que pues yo, por ejemplo, ahí compré libros del Monseñor Charles Moore. A ver, muestra bien la portada. Se llama Asesinato en grado 33. Ah, qué interesante. La investigación del cardenal Gañón sobre la infiltración masca. Pues fíjese nada más, Doc, el cardenal Jean-Marie Villot era el secretario de Estado y era masón. A ver, repite su nombre que no te entendí. El cardenal Jean-Marie Jean-Marie Villot. Villot, sí. Era el secretario de Estado de Pablo VI y era Sí, masón. masón, sí. Y Aníbal Bugnini o Bugnini, que fue el encargado de ser el nuevo sordo, era masón. Sí, Aníbal Bugnini, que fue enviado a Irán, fue enviado a Irán como nuncio apostólico para que allá muriera. Para... No, lo exiliaron a Irán precisamente Pablo Pero VI. pues y hay otros dos o tres nombres. Bayo, el cardenal Bayo también masón, era el encargado de ordenar a los obispos, doctor. Ay, bueno, sí. Y casi, todo eso viene en ese libro. Ajá, sí. Todo esto viene en el libro y como, ay, no, yo estoy así como que ya lo terminé y dije, no puede ser posible, Dios mío, pero bueno, al final Dios está en control, pero, híjoles, no, sí, han estado tratando de destruir la iglesia desde dentro y con qué eficacia, ¿eh? Prácticamente toda Holanda, toda Bélgica, el norte de Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, están en su poder. Francia en gran medida se ha mantenido estable porque la derecha católica, tanto los civiles, seglares, como los obispos y la autoridad eclesiástica en Francia, la derecha tiene un poder tremendo y un prestigio poderosísimo. Entonces yo a Francia la veo salvada, igual que a España, igual que a Italia. Pero el norte de Europa está protestantizado de una manera verdaderamente genial por parte del maligno. ¿Sí? Y gracias justamente a todo lo que hoy hemos contado. Y bueno, pues para allá va México, ¿no? Ese término de Cuba-venezolanización está genial. Aprovecho ahorita para hacer algunas aclaraciones. A ver, alguien preguntó cómo se escribe Bella Dodd. Se escribe Bella con B de burro, Bella, D-O-D-D. Para que busquen sus obras en la red. Pueden poner obras de Bella Dodd y ahí les va a dar un material riquísimo. Sobre todo los dos libros que mencioné. Y muy probablemente se puedan conseguir en Amazon o en la red, incluso ya traducidos al español. Bien, otra pregunta por aquí es el nombre verdadero de el premier canadiense. Es
Justin, pero se pronuncia Justin en francés, pero digamos castellanizado, Justin Trudeau, con doble, es el diptongo francés más frecuente. Trudeau se pronuncia. Justin Trudeau, una tremenda amenaza desde el mundo de la izquierda, pero brutal. ¿Sí? Oiga, profesor, un detalle nada más. Sí. Ciertas fuentes hablan de que es hijo de Fidel Castro. Por eso puse que era Justin Castro. Por eso es, porque Por eso mira, no te pesqué la ironía, Alicia. Claro. Justin Castro. Híjole, hasta ahorita caigo en la cuenta. La mamá de él estuvo en Cuba antes de que él naciera ahí un tiempo y era muy amiga de Castro. Sí, seguramente. Además, este era un toro de, ¿cómo llaman? El semental. Castro era un semental. A eso se dedicaba, aparte de matar gente adversaria, ¿no? Bien, tenemos a Andrea Medina, a Eunice. Adelante, Andrea, y luego Daniel. Sí, tengo una duda. Bueno, yo no sé mucho de los concilios, yo no he estudiado, no he leído nada sobre eso, pero me gusta. Te va a tocar, Andreita, te va a tocar. Sí, me va a tocar, pero estuve viendo un poquito, porque siempre trato de informarme, ¿no? Y estaba escuchando en un canal es un canal católico, se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe, y estaba dando una entrevista con un sacerdote, pero este sacerdote mencionó que Ratzinger, cuando era cardenal, dijo que el Concilio Vaticano II es como la Revolución Francesa, es como el sílabus a la condena al liberalismo, ¿no? Yo la verdad no lo entendía muy bien, sigo sin entenderlo muy bien, pero ahora con lo que están hablando, ya como que me voy haciendo la idea, ¿no? Con eso que han dicho de que como que le dejaron carta libre a los comunistas y no criticarlos. Entonces, bueno, esa era mi duda. Fue compromiso, cero críticas durante los años que duró el concilio, cero críticas, cero condenaciones al comunismo, para que pudieran asistir los representantes de los países del este, que todavía estaban bajo la bota rusa. Sí. Ese fue el trato. Bueno, ¿y qué quiere decir que el Concilio Vaticano II es la condenación del liberalismo? En efecto, el concilio condena, y condena bien, los extremos del supercapitalismo. Los extremos del capital como único criterio en la vida, cuyos tres criterios que condena el concilio son invertir a corto plazo, con cero riesgo y con alta ganancia, con máximo rendimiento. Son los tres pecados mortales del liberalismo económico. Y el Concilio Vaticano los condena de manera contundente, pero debió haber condenado los excesos de la izquierda. Y no otro lado. El otro Claro. lado. ¿Sí? Y bueno, dijo la verdad, pero no toda. ¿Ok? Sí, y de ahí se han derivado muchas críticas al concilio para decir que fue un concilio comunista, que fue un concilio traidor, que no es válido, que no, falso. Fue un concilio válido, pero hasta cierto punto frenado por el poder del mundo. Por el poder de la política. Hay que entender bien eso. Sí, ya voy entendiendo. Sí, Mi otra consulta, no sé, o consejo, no sé. Yo tengo una amistad, una pareja que tiene 2 hijos. Bueno, la amistad la conozco por mi esposo, pero él es masón. Y bueno, yo ya le he dicho a mi esposo, le comento, le hablo, siempre conversamos, ¿no? Y yo le he dicho, ni que te vaya a decir algo de que te quiere jalar, porque yo sé que podría ser, o sea, podría invitarlo, ¿no? Claro, y mi esposo me dice, yo no voy a, o sea, ni hablar, Andrea, no, ni hablar, eso, ni hablar, ¿no? Pero yo los veo buenas personas a esa familia, pero yo no sé cómo entrarle a la esposa, que es mi amiga, ¿no? Porque
bueno, no sé, pero yo como que me siento en la obligación de querer decirles algo que están pues en algo que no deberían estar, ¿no? Yo te recomiendo que les regales el libro que se llama ¿Por qué soy católico y por qué pienso seguirlo siendo? Ya lo tienes, ¿no? No, ¿Ya te lo mandé o pero no te lo he mandado? no Entonces me lo han ahorita mandado. mismo mándame un WhatsApp Ya, recordándome que te mande el libro ¿Por qué soy católico? ya. ¿Sí? Para que puedas comenzar. Si no, no vamos a atacar por el lado de la masonería es un horror, no, no, no. Ujú. Vamos primero a darles la parte brillante, la parte luminosa. ¿Por qué soy católico? Para que Ujú. después con esa base puedas condenar la masonería desde esa trinchera. ¿Puedo Ya. hacer un comentario, Doc? Adelante, claro que ¿Cómo sí. está? Carlos, adelante, qué gusto saludarte. Igualmente, Doc. Buenas noches a todos. Yo te recomendaría también, y algo que me quedó muy grabado en un testimonio del padre Fortea, que él tenía amigo y socio un masón. Cuando se dio cuenta de eso, él fue muy claro y le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir siendo tu amigo. Claro que me imagino que va a depender de qué nivel de masón sea, pero pues al fin y al cabo todos se las huelen desde el principio que eso no va bien. Entonces, pues yo digo, no sé tu labor de tratar de evangelizar a ellos, pero pues bueno, yo tendría cuidado y me alejaría de ellos, pero igual está la oración para que se conviertan sus corazones. Nada más era hacer mi comentario. Sí, pero Gracias. muchas gracias, Carlos, muy apropiado. Termina tu intervención, Andrea, para dar paso a otros. Adelante. Sí, no, eso nada más, ¿no? Porque como comentaba, creo que está haciendo mi estrategia sin haberlo pensado, porque mi abuelo era masón. Entonces, como que mi familia, de parte de mi mamá, sí lo ve bien. O sea, ser masón, ellos como que lo ven bien, como que incluso lo sube de No, estatus, ¿no? Y es la bueno, fuerza terrible. terrible, es la fuerza seductora del maligno, ¿no? Sí. Sí, entonces yo he leído por mi cuenta ya hace tiempo algunos libros y yo le decía a mi mamá, bueno, pues mamá, eso que tú crees estás equivocada, ¿no? Pero bueno, como que zanjé ese tema, no volví a hablar nada porque mi mamá pues lo tiene como que bien arriba su papá, que bueno, ya falleció. Pero yo le he entrado por ese lado más, como usted dice, ¿no? Por las maravillas de lo católico, ¿no? Y lo bien que me siento y cómo yo incluso siento que he cambiado tanto. Y, y mi mamá nomás me dice, ay, mija, creo que se está poniendo cucufata. Acá es una palabra que se usa mucho, ¿no? Y ¿Cucufata? yo le, cucufata. Sí, sí, cucufata. También se usa en México Ajá, en las rancherías. ¿Qué significa allá? sí. O sea que estoy como que fanática, ¿no? Fanática. Ah, Fanática. no. Y entonces yo le digo, bueno, qué bien, pues mamá, porque debería alegrarte porque no estoy perdiendo el tiempo viendo Netflix y tonteando. Ustedes se la pasan hablando de qué películas vieron. Ah, bueno, entonces yo me la pasaré hablando que estoy yendo a mis catequesis, que estoy haciendo mis catequesis con el padre Oliver Arrabás. Y bueno, yo les hablaré también pues de lo que hago, porque cuando ustedes hablan yo no sé nada de televisión, de películas, ni nada, ¿no? Y ya se ríen, nomás no me dicen nada, ¿no? Pero bueno, como que por ahí le estoy entrando, ¿no? Magnífico, Andreita. Finalmente, uh-huh, eso nada más. Gracias. Felicidades. Mi bisabuelo también era masón Ah, bueno, y era un hacendado yucateco fuerte. Y cuando él se salió de la masonería fue cuando poquito después lo traicionaron con todo lo de la revolución y le uf, quitaron todo. que si no se hubiera todo. retirado de la Y masonería, se hubiera quedado con todo y más. bueno, es que pasó a los altos niveles. Yo creo que hizo el rito del 29 al 30 y de ahí se dio cuenta quién era el gran arquitecto. Entonces, Ah, y a pues volar, él salió espantado y claro. se fue. Sí, seguramente. Bien, Carlos, muchas gracias. Tenemos a Daniel. Adelante, Daniel. Y luego Hola, Alejandro. sí, ¿qué tal? Buenas noches a Buenas. todos. Nada más mi aportación ahorita, yo he estudiado un poco sobre las apariciones marianas. Me interesó mucho la aparición de Garabandal, la de España. Entonces ahí lo que decía la Virgen,
era que muchos sacerdotes, esto fue en 1958, desde el 58 al 65 me parece que fueron las apariciones, y decía la Virgen que ahí ya muchos sacerdotes se estaban yendo por el camino de la perdición y consigo se llevaban a muchas almas. Cierto. Entonces, dice, ahorita la copa se está llenando en el primer mensaje que dio, y en el segundo mensaje, que fueron como 3 años después, dice, ahora antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Entonces, no sé si ya estas apariciones están aprobadas por la iglesia, pero No, todavía la no. Virgen, Garabandal todavía no está aprobada, pero tampoco está combatida. exacto. Entonces, y aparte están ahorita con lo de los 10 secretos de Medjugorje, y junto con lo que dijo ahí la Virgen del aviso que tiene que ocurrir, ¿no? Para la conversión, es como el último intento del cielo para poder pues convertir al mundo, la última oportunidad. Y bueno, esto de lo de la masonería infiltrada, pues ya lo había dicho también el Papa León XIII en esa visión que tuvo, que dijo que Con el demonio enroscado le- en le- el le- altar mayor de San Pedro. eh, exactamente, que le dijo que le bastaban 100 años para destruir la iglesia desde dentro, ¿no? Y ese era el plan, efectivamente, para que desde la cúspide de la iglesia, entonces muchas profecías dicen que llegará hasta el papado, ¿no? Para destruirla, pero pues ya ven, bueno, dice nuestro Señor, que pues el infierno nunca va a poder prevalecer contra la iglesia, ¿no? Y Entonces, dice, las puertas del ahora infierno no no prevalecerán. prevalecerán contra ella, exacto. Entonces ahorita queda muy también, yo conocí también al doctor Ricardo Castañón, y él, Extraordinario, señor. sí, y él está impulsando la oración de intercesión, que es la oración de los países, para ser intercesores en cada país. Y ahí se ora, se consagra por México, y el Señor ahí le hizo unas promesas para quienes recen a la oración de intercesión, para cada intercesión que decida interceder por su país. Entonces es muy buena la oración de intercesión, es una hora, y siempre ahí en medio está el rezo del rosario en esa oración. Y por último, ahorita lo que decían hace un momento sobre la oración en la madrugada, decía el cardenal Robert Sara, dice, los hombres y mujeres que oran en el silencio en la noche y en la soledad son las columnas que sostienen la iglesia de Cristo. Magnífica aportación. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Agradable sorpresa que nos platiques eso. Tenemos a Víctor Gabriel y luego Alejandro. Adelante, Víctor. Buenas noches. Pues ya viendo todo esto, hay que recordar también que de cada 12 discípulos del Señor, uno va a ser traidor. Entonces, pues la iglesia siempre se ha llenado de gente que conspira contra la misma iglesia. No nos queda más pues que hacer oración y pedir por todos ellos. Inclusive el día de ayer o de hoy, cuando oí el evangelio, decía la palabra del Señor que todo pasará, pero su palabra no pasará, que todo va a ser destruido, pero su palabra va a quedar su palabra, y es la que va a permanecer, y es la que nos va a sacar adelante. Y pues sí nos tenemos que poner en oración, porque pues ese es el ataque, el último de los ataques, y está empezando en la iglesia, pero la finalidad es de destruir todas las familias, porque todo lo que se viene viendo de ideología y de todo lo que se está haciendo en estos momentos por meter al país, y que ya está metido en muchos países, es destruir la familia, que no quede cimientos de donde vuelva a surgir pues lo que viene siendo la iglesia. Correcto, porque si Víctor, se destruye la familia, tu comentario. se va a acabar todo. Excelente comentario, Víctor. Y finalmente, don Alejandro, qué gusto verte. Hola. Alex, hola. Gracias, muy buenas noches. A ver si puedo hacer algunas preguntas o comentarios un poquito salteados, pero interesantes. Ahora,
está usándose mucho en Estados Unidos, que se está mofando abiertamente de los católicos como tontos, crédulos, ¿no? Y uno de los temas que me ha tocado toparme es que dice, sí, y son los que creen que la mujer salió de la costilla de un hombre, ¿no? O sea, como una mofa. ¿Qué se te ocurre que se podría decir en torno a eso? Bueno, pues que el lenguaje de la Biblia no es literal. Ajá. Que ningún católico culto piensa en esa estupidez. ¿Sí? Ni que Dios hizo el mundo en 6 días. Ni que separó la tierra de las aguas. Ni que separó las tinieblas de la oscuridad respecto de la luz. O sea, todo el lenguaje, particularmente el del Génesis, es un lenguaje hiperbólico, parabólico, anecdótico, que usa analogías, que usa hipérbatón, exageraciones, ¿sí? Pero no es un lenguaje, usa un lenguaje coloquial, ¿sí? Hay que ver a quién se dirigió primero la Biblia, a quiénes se dirigió. No se estaba dirigiendo a los doctores en metafísica, en filosofía o teología, se estaba dirigiendo al pueblo llano de Israel, ¿sí? Que no brillaba precisamente ni por su inteligencia ni por su cultura, muy inferior a la romana o a la griega. A ver, tú dime, un escritor israelita de la talla de cualquier filósofo griego o de cualquier historiador romano, no existe. ¿Sí? Entonces hay que ver a quién se dirigía, en qué tipo de lenguaje está escrito, y un buen católico por eso no lee la Biblia para conocer su fe. Un buen católico toma un curso de apologética o un curso de exégesis bíblica o un curso de iniciación bíblica para entender el significado de las palabras literales del Antiguo Testamento. Eso le diría yo a un protestante, se quedan boquiabiertos. ¿Cómo? Entonces, ¿tú no crees que la creación se hizo en 6 días? Pues claro que no. ¿Sí? Entonces, según tú, ¿cuánto tiempo abarcó? Pues miles de millones de años, cada era. ¿Sí? Oye, ¿y cómo se las ingenió Dios para sacar a Eva de Adán? Pues mira, solo Dios lo sabe, la verdad. ¿Cómo lo hizo? No te lo puedo decir. Pero eso que la sacó de una costilla es del lado izquierdo, cerquita de su corazón, como dice por ahí un chiste, ¿sí? Que por eso tenemos que tener siempre a nuestra esposa como la elegida del corazón, porque de ahí la sacó el Señor Dios Padre Todopoderoso. Pues no deja de ser una leyenda piadosa. Pero realmente, ¿cómo creó Dios a Eva? A ver quién se atreve a decirlo. ¿Puedo hacer un comentario? Espérame, Víctor, espérame. Entonces, hay que entender que el lenguaje de la Biblia no tiene una interpretación literal, como la quieren la mayoría de las pseudoiglesias protestantes. Requiere exégesis, requiere conocimientos muy profundos y muy amplios, requiere una inteligencia literaria, una inteligencia filosófica, una cultura teológica que muy pocos tienen. Por esa razón, la recomendación de la Santa Madre Iglesia es: no pretendas conocer tu fe a través de la Biblia. Conoce tu fe a través de las encíclicas papales. Es así. Ahí tienen todo el rigor necesario para ser entendidas tal como están escritas. Bien. Okay. ¿Qué más? La otra pregunta, para entender bien esto de Pemex, el hecho de que se haya entregado a los sindicatos, pues es muy claro, ¿no? Pero el hecho que, digamos, o sea, el usufructo económico cae en manos del gobierno, sí, pero ¿por qué no, se dice en manos de los yanquis? Eso es lo que no entiendo bien cómo. Es muy fácil. El 80% del crudo mexicano es refinado allá. Exacto. Y luego nos lo venden en forma de gasolina. O sea, es una brutalidad. Literalmente es un acto estúpido.
pudiendo tener México su propia capacidad de refinación desde la época de la disque, ¿cómo se llama? Expropiación petrolera, México sería una potencia mundial. El chiste de la expropiación era que México abortara la posibilidad de ser una potencia mundial. Y por esa razón se hace todo ese transvase y ese regreso. Y el que gana la lana, pues son los gringos. Además, ellos tienen una tecnología décadas avanzada sobre la tecnología de refinación mexicana, como nos lo platicaba el otro día Ricardo. Sí. Entonces aquí refinar un barril de petróleo creo que sale algo así como en 14 veces más caro que refinarlo allá. Entonces, ¿quién vende la gasolina a Europa ahorita en la guerra? Pues los gringos. Y los mexicanos, pues milando como el chinito, ¿no? Mientras los gringos mantienen su economía gracias a la guerra de Ucrania. Y por eso Occidente mantiene la guerra. Porque ya le hubieran podido decir a Ucrania, estate quieto, a ver, cede el oriente, no es tuyo, es de Rusia desde la época de los zares, ya cállate, deja de gritar, deja de pelear. Eso no le conviene a los gringos. Y mucho menos a la banca gringa, que es sionista, y que además es miembro del Gran Sanedrín. ¿Qué le conviene? Pues que se sigan destruyendo ambas naciones, sobre todo Ucrania. Qué triste, pero así es. El gran culpable de la guerra de Ucrania no está ni en Ucrania ni en Rusia. Está en Washington. Sí, terrible, pero así es. Sí. Ok, esas eran así como gracias, muy buenas explicaciones, Juan Bosco. Nada más regresando un poquito a nuestros temas, bueno, en cuanto a Calderón, yo tenía muy buena impresión de él al principio y durante largo tiempo. Y una de las cosas que me pareció es, mira qué tontos somos los mexicanos que se le desprecia tanto y se le agrede. Cuando es uno de los jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, los cogieron. Yo en esa época pensaba que el Foro de Davos era todo dar. No, bueno, pues no, pues es donde radican los poderes globales reales. Por eso, son los que mueven las fichas del ajedrez en el tablero global. Sí, pero entonces el hecho de que, bueno, Angela Merkel, Trudeau, la pandilla de fascinerosos, ¿no? Pero entonces Calderón está dentro de ese grupo. ¿Por qué? Porque entonces, es muy inteligente, eso ni duda cabe, es muy listo y es muy culto, pero no es un buen católico, no lo es. No, entonces ahí hay que poner unas comillas grandototas, porque el mismo Putin es también salido de los Young Global Leaders que le llaman del foro global. Entonces, aunque él ya se salió, él ya no fue a la junta. Ajá. Sí, y ya por último, nada más en cuanto al tema del Vaticano y quien ocupa la Santa Sede, pues hay toda una documentación muy amplia. Yo tengo ahí, si alguien quiere, se las puedo enviar, que es sobre el tema de la primavera católica, se le llama, y luego la mafia de San Galo y la intervención de John Podesta en toda esta manipulación ligada a los Clinton. Entonces ahí es como también otro paréntesis de investigación y un cuestionamiento enorme, ¿no? Aquí hay un comentario interesante de Ricardo. Y aun siendo un libro poético, el Génesis tiene elementos científicos comprobados que era imposible que supieran en el momento en que fue escrito. Cierto. Eso lo demuestra un libro que se llama Y la Biblia tenía razón. Pero ya sería para ahorita un tema sumamente largo, pero lo podemos ver más adelante, ¿no? Sí, porque sí hay cosas que son probadamente científicas desde el Génesis. ¿Cómo se llama ese libro? Perdón, doctor. Y la Biblia tenía razón. Gracias. Así se llama. Y la Biblia tenía razón. Búscalo en la red, seguramente lo encuentras. Ya lo había yo subido al grupo varios, pero si no lo bajaron, díganme y si lo vuelvo a subir a los grupos. ¿El de la Biblia tenía razón? Sí. Vuélvemelo a mandar para yo repartirlo, Richard, por favor.
Va. Yo lo tengo, pero perdido hace terabytes atrás. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues les quiero agradecer algo muy importante. Por primera vez en muchas sesiones, los 66 participantes permanecieron hasta el final de la sesión. Gracias a los que permanecieron, a pesar de que en otros viernes, en otros miércoles, en otros lunes, pues rápidamente al terminar yo mi exposición, empiezan a hacer mutis y se van sin despedirse. Ahora permanecieron la totalidad de los participantes y es algo que me da mucha fuerza, mucha esperanza de poder seguir trabajando con todos ustedes para seguir denunciando el mal y proclamando la verdad. Al menos en el Grupo Viernes, en el ámbito sociocultural, sociopolítico, histórico, en el cual México pues es una ficha importantísima en el concierto de las naciones. Bien, y por otra parte les quiero recordar a los que no han pagado su cuota de noviembre todavía, que por favor realicen el acto de caridad de hacerlo, porque ahí viene ya diciembre y estamos muy atrasados por acá en nuestro estado de cuentas. Pero reitero, mi mensaje es más poderoso, más fuerte, es muchas gracias por permanecer hasta el final de la sesión sin despedirse antes de tiempo. Gracias a todos y espero escuchar sus despedidas. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, mi hermano. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.